Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la segunda semana de Cuaresma. Y la primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Jacobo amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día, en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a mandar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: «Recordemos las maravillas que hizo el Señor». Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 21, versículos 33
al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos en la segunda semana, ya hacia el fin de la segunda semana de nuestra jornada cuaresmal. Y hoy en la primera lectura leemos del libro de Génesis y se nos presenta el comienzo de lo que se le puede llamar el círculo de José. Y por círculo entendemos la narración del personaje de José y cómo José, siendo uno de los menores hijos de Jacob, pues pasa a ser en cierta manera un tipo de Cristo para ellos, un tipo de Salvador, porque a pesar de la dinámica familiar de sus hermanos, que lo resienten, que lo odian, que tienen celos de él, porque Jacob, su padre, pues tiene cierta predilección por él. José se convierte, a pesar de esto, José se convierte en el Salvador del pueblo de Israel cuando por necesidad tienen que refugiarse en Egipto por la sequía y la falta de alimento en su tierra, y pues encuentran que José, quien fue vendido como esclavo, está establecido en Egipto y es quien se convierte en la salvación del pueblo de Israel. Así que este es el ciclo de José, donde se nos da el comienzo de esta narración de cómo José pasa a ser el Salvador del pueblo de Dios. Y el tema principal, pues, viene siendo la dinámica familiar, que todos venimos de una familia de origen y las dinámicas familiares, pues, pueden ser para bien y para mal nuestra salvación o nuestra perdición, ¿no? Y que a pesar de nosotros mismos, Dios escribe recto con nuestras vidas torcidas, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento vemos
manifestación de la voluntad de Dios, que no es porque lo meritemos, que no es porque lo hemos ganado, que no es porque fueron santos los padres del pueblo de Israel, que Dios llevó a cabo su plan de salvación, sino fue a pesar de ellos, ¿no? El plan de Dios va a hacerse realidad y va a seguir adelante, sin nosotros o con nosotros. Y esas son las opciones que Dios nos pone. O quiere ser parte de mi plan o no quiere ser parte, ¿no? Y aquí también se nos presenta de nuevo lo que hablamos ayer, estas opciones que Dios nos pone, la vida o la muerte, la luz o la oscuridad. Y aquí, pues dentro de esta dinámica familiar de los 12 hijos de Jacob, pues vemos cómo Dios, a pesar de los pleitos internos, a pesar del resentimiento interno entre los hermanos y del celos y envidia, pues Dios saca adelante su plan y hace posible que aún por medio de la crueldad entre los hermanos y del resentimiento en contra de José, pues Dios saca adelante su plan, escribe recto con estas dinámicas familiares torcidas, movidas por la envidia, movidas por el resentimiento, movidas por el celo, y Dios pues llevará a cabo lo que tiene que llevar a cabo. Y repito, a nosotros se nos presenta la opción: o queremos ser parte del plan de Dios o no queremos ser parte. Si queremos la vida o la maldición, la luz o la oscuridad. Y estas son las opciones que Dios nos presenta. Dice la primera lectura: Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A José no es el más pequeño es Benjamín. Y parte de esta dinámica difícil de los 12 hijos de Jacob, pues yo creo que vienen de diferentes madres. Era una práctica muy común entre los patriarcas de Israel, que se aceptaba y se vivía la poligamía. Y esto es el caso de Jacob, que tenía estos 12 hijos pues con diferentes esposas. Y quizás de aquí viene pues el parte de la dinámica conflictiva entre ellos. José y Benjamín son los más pequeños, y José pues tenía este don de saber interpretar sueños, y ya había compartido un sueño con sus hermanos de que él en ese sueño veía de que los hermanos llegará un tiempo en que pues darían cierta reverencia a José, y esto pues aumentó el resentimiento de que el más pequeño se quisiera poner en esa posición de que los mayores pues lo vieran a él con cierta reverencia, ¿no? Y esto es parte del drama familiar que está en el trasfondo de esta historia. Dice: a él le había hecho una túnica, Jacob le hizo una túnica a José de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? De aquí se nos da este pequeño detalle de cómo la enemistad, el rencor, el resentimiento entre ellos, pues ni siquiera hacía posible el saludo, el hablarse, el recibirse mutuamente dentro de la familia. Yo creo que la mayoría de nosotros somos también testigos de estas experiencias. No hay ninguna familia perfecta, y en todas las familias se viven diferentes dinámicas, algunas más profundas, algunas más dañinas, algunas mejores que otras, ¿no? Pero aquí pues vemos esta dinámica entre 12 hermanos. Y es una dinámica difícil, conflictiva, donde hay resentimiento, celos y rencor. Dice: un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. Uno puede pensar de que quizás Jacob
como padre de sus 12 hijos, pues quizás estaban al tanto cómo los mayores veían con resentimiento a su hijo José, y quizás lo manda con ellos para quizás poder suavizar, poder sanar la dificultad de esta relación entre hermanos, ¿no? ¿Qué padre no quiere eso de que sus hijos se lleven bien, que se traten bien, que se amen, que se respeten, ¿no? Y quizás esto puede ser uno de los propósitos del por qué Jacob manda a José para que esté con sus hermanos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador. Aquí ya se demuestra el resentimiento que ellos tienen en contra de José. Dice: démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué les sirven sus sueños. Aquí hace referencia a ese sueño que José compartió con ellos, en los cuales veía que los hermanos mayores pues lo veían con cierta reverencia a él, ¿no? Y de aquí viene parte de este resentimiento que ellos tienen en contra de José. Y ahora interviene Rubén, que es el mayor de los hermanos. Dice: Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Así que Rubén, el mayor de los hermanos, trata de crear esta otra opción para poder salvar a José, su hermano, y así podérselo regresar a su padre. Este mismo José, aunque es el mayor, más adelante sale de que se mete con una de las concubinas de su padre Jacob y con esa experiencia pues pierde su lugar de privilegio como hijo mayor y lo reemplaza Judá, el otro hermano. Dice: cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica. Aquí ya está, echaron mano a él, le quitan la túnica y lo echan al pozo y lo arrojaron a un pozo sin agua. Así que este fue el plan que Rubén les había propuesto y ahora lo están llevando a cabo. Y luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas. Así que la imagen es interesante, lo dejan en el pozo para que ahí muera. Y mientras tanto se sientan y la imagen es impresionante, ¿no? Su hermano José lo dejan en el pozo para que con el sol, con el hambre, pues ahí quede muerto. Y mientras ellos están comiendo. Y es ahí donde entra después, a la escena entran este grupo de ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los ismaelitas pues son los descendientes del primer hijo de Abraham con la esclava de Sara. Si recuerdan, Abraham tuvo 2 hijos, el primero con la esclava de Sara, que Sara le dio a Abraham para que por medio de ella, pues Abraham pudiera tener una descendencia. Después, Dios le concedió a Sara, esposa de Abraham, que tuviera un hijo, Isaac, que después será el padre de Jacob. Así que después de que Isaac, hijo de Abraham y Sara, nace, Sara le exige a Abraham que despida a su esclava con su hijo Ismael. Dios le hace una promesa, de que ese hijo de Abraham, Ismael, será también descendiente de grandes pueblos. Pues aquí tenemos, en esta historia de José, tenemos a los ismaelitas, que son parientes, prácticamente vienen siendo primos de los hijos de Jacob, y que ahora entran a la historia para impactar el destino de José. Interesante, ¿eh? Dice: a lo lejos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudamo,
y se dirigían a Egipto, así que son comerciantes. Y en vez de matar a su hermano, pues aquí deciden venderlo como esclavo a los ismaelitas que se lo llevarán a Egipto. Judá, el otro hermano mayor, dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. El hecho es de que se quieren deshacer de él sin manchar las manos de sangre, pero la intención está ahí, ¿no? El odio, el rencor, los celos, los están llevando a cometer este crimen en contra de su hermano menor. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre, dice Judá. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto, y es aquí donde Dios, por medio de estas acciones violentas de los hermanos contra José, pues va preparando el camino para que haga llegar a José a Egipto, donde después José se convertirá en el administrador importante del faraón, que por medio de su posición, pues salvará a su propio pueblo cuando la sequía y escasez de alimentos en Israel forza a la familia de Jacob a tener que ir a Egipto en busca de alimento, en busca de trigo, y ahí se topan con José, que tiene una posición alta en la casa del faraón y que hace posible no simplemente el venderles alimentos, sino también el recibirlos y crear un espacio para que para que la familia de Jacob se establezca en Egipto. Y aquí, pues, esto da a explicar cómo el pueblo de Israel llega a Egipto y después lo que sucede después de tiempo adelante. Así que si hemos de sacar una lección de esta primera lectura, es de que el plan de Dios va a seguir adelante y Dios escribirá recto con nuestras vidas torcidas y intenciones. Y la propuesta de Dios es la siguiente, ¿no? O quiere ser parte o no quiere ser parte del plan de Dios, pero Dios llevará a cabo su plan, ¿no? Así que esa es la propuesta que Dios nos presenta a nosotros. Pasamos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y aquí Jesús nuevamente está en una situación pues conflictiva con los líderes de la comunidad judía. Aquí se menciona a los sacerdotes y los ancianos, y más abajo en este evangelio mencionará a los fariseos, ¿no? Y Jesús les propone una parábola en la cual, dentro de esta parábola, pues hace un resumen de la historia de Israel en su caminar con Dios. Y después se la aplica a los representantes, líderes del pueblo de Israel, como pueblo que ha rechazado la alianza, que no han producido los frutos de la alianza que Dios esperaba, y que por tanto pues, el reino se les quitará y se les dará a otros que sí produzcan los frutos que Dios espera. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, en él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. El propietario es Dios. La viña es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo, por pueblo es el reinado de Dios en la tierra. Y a quien se les arrienda son a los líderes del pueblo de Israel, tanto los reyes como los representantes de la comunidad religiosa. Así que la viña es el pueblo, a quienes se les arrenda la viña son los trabajadores que están representados tanto por los reyes como por los líderes de la comunidad religiosa.
Si llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Esta es parte del tratado que el dueño hace con los que reciben la viña y la trabajan, de que en el tiempo de la vendimia o de la cosecha, pues el dueño recibirá parte del producto. Y es lo que el dueño ahora está haciendo, mandando a sus siervos. Dice, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. ¿Quiénes son estos siervos, estos criados que el dueño manda? Estos representan a los profetas, profetas y representantes que en la historia de Israel a Dios constantemente manda para recordar a su pueblo la alianza, para recordar a su pueblo el llamado a la fidelidad, a la obediencia, y que el pueblo pues constantemente desobedece, es infiel y rechaza a lo que Dios lo llama. Así que primeramente el dueño manda a unos criados, después envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Ahora viene esta decisión del dueño interesante, ¿no? Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. A mi hijo lo respetarán. Bueno, este dueño en realidad, que representa a Dios, ¿qué estaría pensando, no? Si a sus criados los han tratado de esa manera, ¿no? ¿Por qué iba a esperar de que a su hijo lo respetara, ¿no? Y aquí, pues Jesús en esta parábola nos da una noción de Dios que es un Dios que sueña bastante. Es un Dios que espera bastante de nosotros, a quien se nos ha encomendado esta viña para trabajarla y producir los frutos del reino. Que Dios tiene una noción de la esperanza y expectativa, ¿no? Por eso yo creo que es más importante que decir de que yo creo, yo confío, yo tengo fe en Dios o yo amo a Dios. Mucho más importante de eso es de que Dios nos ama, Dios confía en nosotros, Dios espera en nosotros, porque es esto lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola, que a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestra violencia, a pesar de nuestro rechazo de Dios mismo, Dios aún espera de que recapacitemos, de que regresemos a Él, de que nos convirtamos, de que nos revistamos otra vez de nuestra dignidad de hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Y en cierta manera, esta imagen que Jesús nos presenta de Dios, quizás es una imagen de un Dios, digamos, una imagen un poco ingenua, pero no por eso deja de ser una imagen bellísima de Dios, que a pesar de nosotros mismos, Dios aún sigue confiando y sigue esperando de que lo que Dios ha creado recapacitará, reaccionará y regresará al plan que Dios ha trazado para nosotros, ¿no? Sí, quizás es un Dios ingenuo, pero es un Dios que cree en nosotros, que espera en nosotros, que tiene fe en nosotros. Y esta es una imagen bellísima del Dios que Jesús mismo nos revela a nosotros. Así que, por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y esto hace referencia a la muerte misma de Jesús, que fue sacado fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, y ahí es donde lo crucifican y lo matan en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Y aquí Jesús introduce otro símbolo más de ahora, no de una viña, sino de construcción. La piedra angular es la piedra que sostiene
que sostienen los arcos, las paredes, y Jesús representa la piedra angular que es rechazada por los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Los líderes de Israel, los líderes de la comunidad religiosa, como también los líderes de las familias reales que también han rechazado constantemente la alianza que Dios hizo con ellos. Por esta razón, dice Jesús, por esa razón les digo que se les ha quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Aquí es donde entra pues el hecho de que los judíos que sí aceptaron el llamado de Dios en Jesucristo y de los paganos que también después ingresaron a la iglesia cristiana primitiva, pues ahora es el nuevo pueblo de Dios, donde la viña del Señor se les ha confiado para producir los frutos. Y esta parábola, pues para nosotros hoy en día también debe de recordarnos algo muy importante. Que si nosotros nos vemos como los trabajadores de la viña que Dios nos ha encomendado, pues también tenemos que producir los frutos del reino. Y si no estamos produciendo los frutos del reino, también nosotros seremos excluidos del reino. También se nos quitará la viña si no producimos los frutos de este reino. Así que no nos podemos gloriar simplemente en decir de que Dios les quitó la viña a los judíos y se la entregó a los cristianos. Pues igualmente también nosotros, si no producimos estos frutos del reino, también seremos excluidos y también se nos quitará esta viña y se le dará a otros para que produzcan los frutos que Dios espera. Y finalmente cierra esta parábola diciendo: al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía a ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud. Así que esta parábola en crítica hacia ellos, pues en vez de producir una apertura de corazón y de mente, tiene el efecto contrario. Se encierran más en su orgullo, en su rechazo, en su odio a Jesús y continúan con los planes de deshacerse de Jesús. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.